Capítulo 8. Mundo terrenal. Soltando lo más amado. Cuando te das cuenta de que algo que haces a otro es algo que te haces a ti mismo, has entendido la gran verdad. Lao Tse. Quietud. La playa parecía un desierto árido. Había algunas personas, todas ellas desconocidas. Padre y madre se habían despedido de Alma. El espejo de la verdad desapareció y se llevó con él cuanto quedaba del mundo que ella había vislumbrado. En el mundo físico aún no era Navidad, sino 1 de septiembre, día que sumaba 22, energía numérica de elevada vibración, servicio humanitario y amor, día que estaba sola en aquel páramo frente al mar. ¿Y sus amigos y amigas de Himako? ¿Acaso aquel mundo habían sido recuerdos de vidas pasadas, visiones del futuro o producto de su imaginación para sobrevivir? No, nada de eso. Himako existe, Alma, Himako está en tu corazón. Le habían remarcado padre y madre unidos entre ecos sonoros mientras su imagen desaparecía con el mundo maravilloso que la había convertido en una auténtica coramor. Alma se arrodilló frente al mar de la vida en aquella arena desértica. Todo y todos se habían esfumado, incluso escritor y legendaria para quienes aún no había tejido una historia de aventura, superación y transformación, como tampoco lo había hecho para nuevos personajes que abarcaban tantas historias humanas que habían pasado por su vida. Las hermanas gemelas, Fénix y Luna, Sanador y Cristal, Dulce, Justo, Solidario, Pacífico y otros seres amados seguían viviendo en su corazón. Eran algunas de las llamas gemelas del mundo que afrontaban distintos retos. Lejanía física, diferencia de cultura, distancia en edad, diversidad sexual, fuertes karmas por saldar antes de la unión, grandes pruebas álmicas y divinas antes de la fusión. Eran personajes inacabados y aún por crear, historias en suspense, como una muerte repentina que deja vidas inconclusas. Ahora cada lector y lectora podían crear su propia historia, porque ellos, los seres destinados a recibir la octología, eran los verdaderos protagonistas, quienes daban vida a los personajes, que eran tan reales como ellos mismos. Estos habían nacido de historias verdaderas para un fin común, un propósito de amor del que todos formaban parte, más allá del rol que jugara cada cual, sin importar quién tecleaba el ordenador, quién maquetaba los libros, quién los difundía, quién los leía, quién los protagonizaba, quién los hacía realidad en el mundo. Todos formaban parte del plan, cada uno con su don especial, concedido por el cielo para realizar una misión en equipo que glorificara el gran espíritu que todos somos. La joven miró a su alrededor. El faro y el veganavío se habían desintegrado junto con Luz, los troles y el capitán. ¿Se habría desvanecido también Amador? Mi amada Alma, nada se ha desvanecido, todo es real. La voz de Amador en su corazón la llenó de compañía. Tú puedes ver los mundos del espíritu que subyacen bajo la ilusión del mundo terrenal. Ayúdame a ver, ayúdanos a ver la luz del amor. Llegaste al mundo con el ojo de tu estrella del alma abierto. Te acordabas de mí del mismo modo que recordabas a Dios. Por favor, mantén tu fe ante la prueba que represento para ti. Aunque forme parte de nuestro acuerdo álmico, perdóname los daños causados por mis límites y debilidades humanas. Como tantos seres perdidos, yo también te necesito. Algún día tu fe será mi fuerza y podré estar a tu lado, de nuevo juntos, a la par en el camino que vibra nuestra alma. En ese momento, ella dio un paso más hacia él, abrió la carpeta de fotografías de su móvil y miró una que le había enviado Amador hacía un mes, en su 2º aniversario, después de 2 años incomunicado. La imagen de un niño y una niña que representaban su amor inocente y puro. ¿Qué necesidad tenías de meterte en algo así? Querían protegerle a voces amigas con cientos de consejos a su alrededor. A la vez que en ciertas ocasiones la habían confundido debido a su propia confusión, también las agradecía y comprendía. Eran el espejo de la sensatez terrenal frente a la locura espiritual que eligió caminar, después de una ardua lucha interna que cada vez se suavizaba más gracias al camino de la mano de Dios. Solo importa el amor, solo el amor es real. Se infundía fuerza mientras regresaba a casa. Vivía en un estudio desde el que se oían las olas del mar. Encendió el ordenador y miró las fotografías de su boda. Una de estas era idéntica a la de los niños que él le había enviado, solo que eran ellos frente a unos frondosos rosales. Sintió la misma inocencia, pureza y amor, sentimientos verdaderos que llevaban dentro y los unían. Cogió el móvil y escribió: «La foto que me enviaste tan bonita es esta». Le mandó la fotografía donde él besaba su cara y ella sonreía en el presente mirando la luz de un futuro juntos.
Sus manos unidas tenían la forma de un corazón. ¡Cuánto amor! Te quiero mucho, Amador. Te quiero mucho, Alma, contestó unas horas después. Pienso en ti, te llevo dentro. Increíble, al fin das señales de vida, pensó ella. La conexión y la comunicación se fueron dando del mismo modo que una vez escribió. Al soltar, a sentir a la vida tal como era y entregarse a la voluntad del espíritu, la realidad fue tomando forma por sí sola. Alternaron mensajes entre el trabajo y otros asuntos cotidianos. Ella quería hablar cara a cara. Habían pasado 2 años, pero daba tiempo a Amador porque sabía que él seguía con su batalla interior. Miedos, inseguridades, dudas, desconocimiento de cómo avanzar y contradicciones sobre lo que soñaba, por aquel entonces encauzadas en deseos de una vida material estructurada que no daba a su espíritu el espacio que éste le reclamaba. La joven también había vivido un proceso similar. Solo podía seguir soltando y soltando, cada vez más y más. Al recordar la pesadilla sobre la muerte de Amador, respiró hondo y sacudió los últimos vestigios de miedo que quedaban en su estómago. Todo está bien, Alma. Él decidirá su destino y tú ya lo has decidido entregándote al cielo. Todo está bien, se repetía. Detrás de todo lo vivido y hasta donde lleguemos a vivir, siempre hay un te amo verdadero y una entrega sincera a que todo sea lo mejor para todos, a que la voluntad superior de la divinidad que nos habita, sea cual sea esa voluntad, se manifieste. Te quiero, Amador, le expresó de corazón antes de ir a dormir aquella noche. Él lo escuchó de algún modo y se quedó despierto dando vueltas a sus pensamientos. Alma se levantó de madrugada, le dolían los ojos. Miles de páginas escritas frente a una pequeña pantalla de ordenador y cientos de notas en su teléfono móvil tenían sus consecuencias en el mundo físico. Llenó de agua su bañera ocular amarilla e hizo sus curas habituales. Tenía la garganta seca. Bebió agua y tomó una grajea de regaliz. Se metió en la cama y se cubrió con las sábanas. Las temperaturas empezaban a bajar. La gota fría estaba a punto de causar trágicos sucesos en España aquel septiembre. Los astros, los planetas, las conjunciones universales movían los hilos del destino. Ellos eran tan solo 2 semillas de luz cubiertas por el polvo ilusorio de la vida terrenal. El gran espíritu iba ganando presencia en ellos y en sus decisiones, del mismo modo que se iba desarrollando el plan vital de la humanidad: despertar, evolucionar, amar. El día siguiente amaneció como si se abriera ante los dos Coramor el telón de una nueva vida. Los decorados habían cambiado por completo para ella, cuya vivienda no era de cristal, sino de ladrillo, y su trabajo veraniego no estaba en el brillante faro ni en el sanador Veganavío, sino en una pequeña panadería del barrio, todo igual de valioso, apreciado y agradecido. Alma, después de un día de ayer en el que estuve con dilemas por resolver, habitual en mí, dejando que fluyan las respuestas, hoy estoy contento. Le escribió Amador. He dado un pasito hacia adelante. Tengo que decirte que ha sido gracias a ti. Emoji sonriente con guiño de ojo. De hecho, casi todas las preguntas que me llegan a razón de mis inquietudes están relacionadas de alguna manera contigo, de lo que se me reavivó al estar tú presente, con tu existencia, ya sabes. Y hoy me ha permitido la felicidad del por qué y para qué de las dificultades que hemos vivido, de forma individual y en pareja. Qué sencillo es cuando se integra la respuesta y forma parte de uno. Sí, ya lo sé, a ti te resulta más fácil, vives más conectada, cada uno con lo suyo, en lo suyo y para lo suyo. ¿Por qué y para qué has sentido?, le preguntó ella, ávida de conocer ese corazón que él fortificaba de manera tan hermética. Me gustaría escucharte. ¿Hablamos por teléfono, Amador?, le preguntó casi de puntillas. Juntos tenemos la clave, una parte tú, la otra yo. Solo hablando podemos descubrirla. Alma se quedó reflexionando sobre los cambios energéticos que percibía de forma intensa en cada célula de su cuerpo. Se estaba cerrando la puerta de aquel ciclo y si no la traspasaban elevándose juntos a tiempo, quizás no habría otra oportunidad para la manifestación de su amor en aquella vida. ¿Qué podía hacer? Sentía que Amador aún no había curado heridas, que todavía estaba en el momento de comprender que todo lo vivido obedecía a un propósito mayor, que no había culpables ni nadie a quien perdonar salvo a sí mismos, por el bien de su libertad. Aunque ella le explicara lo que sabía y sentía, él podía elegir caer de nuevo en su zona conocida, engañado por el miedo y la falta de fe. Si lo presionaba un ápice, no solo no lo ayudaría a ver los velos que cubrían el amor subyacente de sus vidas, sino que podía alejarlo de ella y de la verdad el tiempo suficiente como para que el portal se cerrara ante ellos. ¿Qué puedo hacer, Gran Espíritu? Las respuestas no solo están en tu interior, sino que ya las has escrito, le recordó sonriente desde el cielo.
Alma encendió el ordenador y releyó el capítulo en el que había logrado soltar. Se llenó de aquella energía. El mundo de paz iluminó de nuevo su corazón. Honro nuestras vidas tal como han sido y tal como son. Gracias, Madre Divina. Hizo una reverencia ante el pequeño altar que tenía en casa. Amador no respondió aquel día ni al siguiente. Ella pensó que algo que había dicho podía haberlo distanciado de nuevo o que quizás le había sucedido algo, pero luego lo vio en línea y supo que se trataba de sus acostumbradas reclusiones. Quizás una nueva desaparición durante meses, años, el resto de aquella vida, muchas más vidas. No lo sabía, no sabía nada, pero estaba tranquila. Ya no era la alma del pasado, herida por el abandono y el maltrato de seres cruciales en su vida, desesperada y necesitada de amor, para mitigar el dolor infernal que sentía cada vez que Amador se comportaba de la misma forma que había causado su orfandad, con el sufrimiento vital que ello le había comportado. No, Alma había logrado llegar a Jímaco, había practicado cada enseñanza con los maestros, había superado cada prueba en las puertas de la sabiduría, había regresado a la tierra para afrontar la realidad, había sanado, perdonado y amado, y había entregado su vida para renacer, unirse con la esfera del espíritu y realizar la voluntad de Dios. Ya nada que pudiera hacer Amador, su amada alma unidad, espejo para su despertar, podía dañarla de nuevo, al menos no como en el pasado. Ambos se habían fortalecido con su existencia a través de lo vivido juntos, y gracias a ello el corazón de Alma estaba aún más enlazado con el del Gran Espíritu. Un día más y él escribió: Alma, como has visto he estado desde la otra tarde sin decirte nada. Cada vez que Amador entraba en detalles de lo obvio, le entraba ternura. En aquella vida era un genio informático perdido en el mundo de las emociones. En parte con las preocupaciones cotidianas que a veces se me hacen grandes, prosiguió. Otra parte acudiendo a buscar respuestas provenientes de los cielos, presentándonos a ambos en el pasado, el presente, el futuro. Lo siento, Alma, no es mi intención hacerte el vacío. A veces me meto en situación mía introspectiva de la que no soy consciente hasta pasado un tiempo. Me envuelvo en ella. Me gustaría hacerte partícipe, pero soy consciente de que no es fácil. Desde que nos conocimos quise hacerlo, nuestra situación individual particular a veces no lo favorecía. Entiendo quizás sea mutuo. Y aquella forma de hablar de otra época, tan acentuada en los inicios, donde hablaba con ella como un científico erudito o un diplomático, no como un joven normal y corriente enamorado, aquello, por extraño que pudiera parecer, la fascinaba, lo hacía único, entrañable, adorable, igual que lo hacían único los fieros lobos y vampiros que había llevado dentro, como los que había llevado ella, construcciones energéticas de almas heridas que por amor habían logrado seguir unidas. Te quiero, Alma, deseo que estés muy bien. Quiero hablar contigo también, es un gran paso para mí, eres muy importante. Puede parecer una tontería, para mí no lo es. Un abrazo. Te abrazo y abrazo todo lo que dices, sientes, eres. Ella no pudo evitar contestar al instante, eran el yin y el yang por excelencia. Si me haces partícipe de la parte que albergas, que es de ambos, crecemos y progresamos juntos. Siento el ciclo que se cierra y tengo la sensación de que si no iniciamos juntos el nuevo que se abre, la vida nos separará. Mi avance personal está siendo soltar al ser amado y acoger lo que venga, sea lo que sea. Este es el aprendizaje que estoy viviendo ahora contigo, el desapego a los sueños, a las batallas libradas hasta encontrarte, a todo lo entregado, al compromiso sagrado con mi corazón sincero, aunque todo fuera para un adiós definitivo. Sobre todo, soltar la incomprensión de que dos seres hechos el uno para el otro no puedan vivir el mayor regalo del universo, puesto en bandeja de oro por la vida. Cuando dejemos este mundo, solo nos llevaremos el amor que hayamos sido capaces de vivir o el sufrimiento por el amor no vivido. La elección es nuestra. Sé que hay una forma de vivirlo igual que supe que tú existías, y podemos encontrarla igual que nos encontramos el uno al otro. Todas las claves están dentro de nosotros. Te entiendo, Alma. Quiero que estemos juntos en el siguiente ciclo. Yo también quiero, Amador, y quiero, ahora, sin apegos, solo porque siento que ese es el destino más elevado de amor que nos espera. A Alma le alivió leer el mensaje de Amador, acorde con la verdad que sentía dentro, aunque había llegado con tanta lentitud en el tiempo que los mantuvo separados y con tal incertidumbre sobre si podía tratarse de otra palabra más sin cumplir, que apenas tuvo efecto en ella, quien además se sentía fortalecida por el efecto del soltar. Muchas llamas gemelas de energía femenina predominante aún soñaban con llamas gemelas de energía masculina preponderante que llegaran sobre corceles blancos hasta ellas para manifestar su amor.
En cambio, en aquellos tiempos, la energía masculina se presentaba en forma de oruguitas rezagadas, que a cada pequeño tramo recorrido hibernaban escondidas bajo las hojas del camino, huyendo del inevitable proceso doloroso de la liberación del ego para transformarse en mariposas. Estoy viviendo algunos días con ansiedad, se abrió él. Asuntos familiares, de trabajo y de futuro en los que avanzar. Cada paso es lento, muchas cosas en la cabeza, me cuesta abarcar. En la forma que pueda apoyarte, solo dímelo, ¿vale?, se ofreció ella. Al ver que los días pasaban sin que la llamada telefónica tuviera lugar y sin que Amador mostrara señal de cambios reales, Alma pensó que un nuevo ciclo juntos solo era posible en un nuevo nivel de consciencia. Amador, ¿cuándo te va bien que hablemos? He de tomar decisiones sobre mi vida en base al rumbo que tomemos. Tengo un camino también. Si logramos hacerlos confluir, sé que será maravilloso. Lo que no es posible es seguir en suspenso. No sé cómo suena esto por escrito. Hay cariño, también claridad. Si sigues ausente y no haces espacio ni tiempo para nosotros, ¿cómo vivir ese ciclo juntos? Solo quiero saber a qué atenerme. Cuídate mucho, Amador. Un abrazo. Después de aquellos mensajes, Alma no volvió a saber de él ni aquel día ni al siguiente. Conociéndolo, sabía que sus palabras podían haberlo retraído, pero gracias a que ella había tomado el lugar que le correspondía bajo las alas de Dios y a que no temía seguir caminando sola, porque la compañía divina era eterna, el temor a sus desapariciones se había convertido en fe y el dolor se había transformado en comprensión. Si Amador no hubiera sido su alma unida por origen y destino, nada de lo vivido habría sucedido, porque ni siquiera habría imaginado elegirlo como pareja. Era bien difícil conectar con él debido a tantas corazas adheridas a su corazón. Ambos habían sufrido durante su relación y antes de reencontrarse, pero Alma se mostraba transparente hacia Amador, al contrario del cierre blindado de él. Ella se reponía de cada estocada con rapidez, pero a él le llevaba meses y años hacerlo. Cada uno afrontaba sus propios retos. Qué importante era renovar el corazón de forma continua, volver a ser como los niños y niñas que enseguida olvidan y vuelven a jugar. Quienes siguen conectados con esa inocencia son personas sabias. ¿Para qué estar enfadados cuando se puede ser amigos? ¿Para qué estar separados cuando se puede estar juntos? ¿Para qué sufrir cuando se puede ser feliz? Amador, mi amor, te apoyo y estoy contigo. El espejo invisible sigue mostrando cuanto necesitamos iluminar en este camino hacia el origen. En el baile cósmico de esta vida encarnaste la polaridad masculina y yo la femenina. Juntos lograremos armonizarlas para irradiar la unidad de nuestro amor.